porque en este lunes hay harto paño que cortar, harta información que revisar. Estamos aquí con los boletines del CERVEL, estamos con los medios de comunicación nacionales más importantes también conectados y por cierto a nivel regional. Saludamos a quien nos acompaña, también estuvo ayer con nosotros, los lunes nos estaba acompañando en las últimas semanas, ¿no es cierto?, el candidato Alexis Oces, candidato a diputado que no fue electo, ¿no es cierto? Ya vamos a estar conversando de su desempeño también, pero en representación del sector político está con nosotros la militante del Partido Comunista y también representante de los comunistas aquí en Puerto Montt, Andrea Bravo. ¿Cómo está, Andrea? Buen día. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Cosut. Hoy día mucho más descansada. Logré descansar ayer. Bien, Pero bien, contenta por el resultado de ayer. Hay mucho que estudiar, mucho que leer, mucho que aprender, pero también hay mucho que trabajar. Así que hoy día desperté bien entusiasta de lo que se viene. Bien, Sí, bien. tuvimos algunas conversaciones anoche con varios compañeros y amigos, amigas muy cercanas, muy queridos. Estoy muy contenta porque en Los Ríos también ganó como diputado Matías Fernández, que si bien es una provincia, una región aquí cercana, Matías Fernández es un valdiviano que ha trabajado siempre por su región y estoy muy contenta por ese Bien, triunfo pues ya nos va a estar de contando un ellos. poco más entonces, Andrea, también de los resultados acá en el sur, porque efectivamente acá la Ujú. marea se tiñó, ¿no es cierto?, de los colores de la derecha esencialmente, así a nivel en grande, cuando uno mira los números grandes. También ya está con nosotros y lo saludamos, también estuvo ayer y es un entusiasta, ¿no es cierto?, de los números también y de los análisis. Bienvenido, como siempre, Cosut Vázquez. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Eduardo, hola Andrea, saludos a todas las personas que están escuchando hasta ahora. Yo mira, una sola reflexión. A ver, de entrada, De ya vamos. entrada, sí, solo quiero decir que estoy muy contento porque ayer además de ser una fiesta, vimos cómo nuestro CERVEL, Sí, Servicio Electoral, tiene un desempeño extraordinario. sí, pues, Porque desde que salí de este programa ayer al final de la tarde, 8 de la tarde, llegué a mi casa, ya estábamos sabiendo resultados también de diputados. Una cosa absolutamente, increíble. Yo absolutamente. los felicito y además felicitar a todos aquellos ciudadanos que destinaron toda la jornada para poder, independiente que hayan sido designados para eso, para ser de vocales de mesa y poder actuar ayer, tener todo el desempeño y permitir que el proceso eleccionario se haya desarrollado con toda normalidad. Me siento feliz, me siento orgulloso y felicitaciones a cada uno de ellos. Estuvo ¿Mm? impecable el desempeño, no, todos teníamos a eso de las 5 de la tarde, se hablaba de que podría haber un verdadero, un holocausto al final de la jornada, dado que habían largas filas de personas que todavía no votaban, se hablaba de congestión, aglomeración, sin embargo todo se lo solucionó y finalmente el CERVEL hizo sus escrutinios y todo esto ha salido por la puerta ancha. Una vez más. Una vez más, sí, importante comentarlo. Bueno, vamos a revisar primero. Yo los invito a que se va a integrar en unos minutos quien está también participando en nuestro panel, que es Jairo Salcedo, del comando de Marco Melo, Partido Social Cristiano, ¿no es cierto? Que va a estar con nosotros llegando en unos minutos, así que también ya lo aguardamos. Pero conversemos de las presidenciales. Yo creo que esa fue, ¿no es cierto?, los primeros resultados que empezaron a aparecer ayer y los números están a la vista. Finalmente el boletín que estoy consultando es el de las 4:30 de la madrugada, sobre un total de 13.452.724 electores, a 13.454. Y entonces Janet Jara Román con 3.476.615 votos, 26.85%. Y José Antonio Cas Ruiz 3.097.717 votos con un 23.92%. Hay una diferencia prácticamente de 300. 300 y algo más de... Sí, un poquito más de... Ahí estamos. Andrea, vamos por parte porque efectivamente Janet Jara, abanderada inicial, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, se ganó el derecho a ser la representante del oficialismo. Este fue su desempeño. Partió la jornada de ayer en los escrutinios con arriba del 30, sin embargo se fue achicando y quedamos en esto finalmente con una diferencia, ¿no es cierto?, de 3 puntos, un poquito menos de 3 Mm. puntos, 300.000 votos y tanto. ¿Cómo lo observas? Las primeras reflexiones al día siguiente, después del discurso también de la candidata, ¿no es cierto? Bueno, ambos candidatos hicieron de inmediato guiños, gestos, para todos lados.
Cuéntenos, Andrea. ¿Qué es lo que corresponde igual? Yo creo que, lo decía ayer también, acá en Vértice y después cuando nos tocó hacer la rueda de prensa con los voceros del Comando La Llanet, creo que hay que romper un poco con esto de que ella es la candidata del Partido Comunista. ¿Ya? Yo lo he dicho desde el comienzo de la campaña, nosotros como partido efectivamente nos sumamos a una primaria y como sector logramos hacer una primaria donde estuvimos los 9 partidos detrás diciendo ya, vamos, juguemos. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo, de construir programas, de mostrar una opción como país. Y creo que independiente de que quizás no es el resultado de las encuestas, que es lo que hablábamos ayer también cuando estábamos conversando en el panel, nosotros en mayo del año pasado no teníamos una candidata sólida que le pudiera hacer frente a la derecha y a la que iba a ser la posible nueva presidenta, que hoy día quedó quinta en la elección. Y lo que nosotros igual conversábamos ayer con compañeros y compañeras del partido, del Frente Amplio, del PS, mucho independiente también, es que hay un desafío mucho más grande ahora de cara a la segunda vuelta, que es lograr romper un poquito este imaginario de qué es lo que se sale a conquistar. Eso podríamos como conversar quizás al principio. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde vamos a ir? Creo que los gestos que hace la Llanet cuando habla de su trabajo como ministra también rompe un poquito esta imagen de no se viene nada bueno para futuro si sale ella. Al contrario, o sea, el aumento del sueldo mínimo, las 40 horas, pero también la proyección a futuro de cómo va a ser el nuevo gobierno. Bien, y Cosut, para ti estos números que ayer algo dijimos al final de la tarde, ¿no? Es pareciera ser la gran sorpresa, el gran triunfador de alguna manera, Franco Parisi, prácticamente 20 puntos del electorado pero en general, primero, una reflexión 12 horas después de que conocimos los escrutinios. Bueno, yo creo que al final del día se dio lo que la mayoría de las encuestas venían anunciando, que los candidatos que iban a entrar al balotaje eran por un lado José Antonio Cast y por otro lado Janet Jara. O sea, no hubo mucha novedad respecto del resultado. Se confirmó que Evelyn Matei descendió muy fuertemente en las encuestas y eso se tradujo finalmente en el resultado de ayer. O sea, ya no solamente no llegó entre los 2 primeros, sino que llegó quinta. Aquí lo que llama la atención y lo impresionante es la ola ultraderechista que hoy día recorre el país y recorre el mundo entero. Es un fenómeno mundial y en donde evidentemente lo que uno ve es que inicialmente, porque siempre la crítica es hacia el Partido Comunista, en esto, digamos, las campañas del terror son hacia el Partido Comunista. Ellos llegan, instrumentalizan la democracia, se instalan en el gobierno y se transforman en dictadura. Lo que nosotros hemos conocido en estos últimos años en el mundo, digamos, es que justamente no son precisamente los partidos comunistas en el mundo los que se instalan, llegan al poder y se instalan y se transforman en dictadura. Hemos visto cómo hoy día la ultraderecha avanza fuertemente en Europa. En América Latina también tuvimos un Bolsonaro que se quiso quedar a la fuerza, hoy día está preso. Donald Trump en Estados Unidos, que está haciendo gala de su condición de una persona que no tiene mucho amor por la democracia, como la hemos conocido hasta ahora y como la han conocido las personas que viven en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, y en el mundo entero uno recorre Hungría, ve Polonia, Italia, ve Turquía, sí. Y se da cuenta, digamos, de que hay un discurso en donde muy nacionalista, antiglobalista absolutamente, y que además un discurso muy fuerte en contra de los inmigrantes, y eso no fue una cuestión muy distinta en nuestro país. Y además el tema de la seguridad que aquí se agrega, evidentemente, que permeó muy fuertemente, y me parece a mí que hay que ver con atención lo que se viene, porque en definitiva siempre se le están pidiendo muestras y gestos de pruebas de la blancura a un sector acá determinado. En este caso Janet Jara fue víctima de eso. Yo no soy afín al Partido Comunista ni mucho menos, pero me parece a mí que hay que recorrer la historia de Chile para darse cuenta dónde se ha ubicado tradicionalmente, históricamente el Partido Comunista.
¿Y dónde se ha ubicado tradicionalmente, históricamente, la derecha? Y una derecha que cuando se vio amenazada fuertemente estuvo disponible para terminar con la democracia en Chile en el año 73. Y después muchos de esos actores que tenemos hoy día en el presente también fueron una definición que hizo el presidente Piñera, no es mía, fueron cómplices pasivos de una dictadura que duró 17 años. Entonces, a mí, mira, yo quiero observar, yo tomo distancia frente a esto, observo y espero solamente que ahora podamos conocer un poquito más en profundidad los programas de gobierno, efectivamente, y qué nos proponen ambos candidatos, que eso es lo importante, qué es lo que realmente proponen al país. Me parece que 2 candidatos es suficiente en un debate como para poder saber y conocer un poquito más en profundidad qué piensa cada uno y qué es lo que están dispuestos a hacer para los próximos 4 años. Andrea, en ese sentido de que efectivamente se despeje el camino para que la ciudadanía, el electorado pueda conocer más profundamente, como dice COSUD, ¿no es cierto?, los programas, porque hoy día, a decir verdad, ¿no es cierto?, un programa que presente un candidato de, qué sé yo, decenas de páginas, un par de centenas de páginas, es complejo en un país que lee poco, en un país que le gustan más bien las pantallas y donde estamos viendo que candidatos digitales se instalaron y se instalaron potentemente, ¿no? O sea, digámoslo con todas sus letras, de alguna manera Parisi es un candidato digital, Marco Enríquez Ominami, candidato digital, que le fue muy mal por 4ª vez, pero también está, ¿no es cierto?, en este caso Johannes Kaiser, un hombre digital absolutamente. ¿Cómo ves esta entrada, el primer día de la siguiente contienda? Sí, a mí me gusta un poco la reflexión que hace Coso. Yo creo que, y lo decían antes, hay que sacar un poquito este miedo del Partido Comunista. El Partido Comunista chileno es muy distinto a los otros partidos comunistas a nivel internacional. De hecho, es un partido que históricamente ha estado desde la senda de la defensa de la democracia. Hay un historiador que es muy cercano al partido, que es militante del partido, de hecho, que es Rolando Álvarez, que tiene un libro donde habla de la senda democrática que plantea Luis Corbalán y una serie de otros secretarios políticos del partido, y que es algo que nosotros también lo planteamos. El comunismo chileno es muy institucional, muy de defensa de el Estado, porque finalmente el Estado es lo que nos mantiene a todos. Creo que sí, yo no sé, no estoy tan ¿cómo decirlo? Como esperanzada, quizás como cosas de que vamos a tener más programa en la mesa. Yo creo que a mí me encantaría que pudiésemos discutir más. Yo, de hecho, ando con el programa La Llaneta impreso como mi Biblia, porque uno conversa, por lo menos la práctica que nosotros tenemos es de estar conversando constantemente el programa, porque el programa además es leíble, es entendible, no es tan rebuscado quizás como otros programas de gobierno que me ha tocado ver en los últimos años. Creo que nosotros aquí perdemos un poco el norte de cómo se está entendiendo el electorado y cómo se entiende la ciudadanía, porque esta no es una elección de si es la izquierda o la derecha la que está en juego, sino que de proyectos un poquito más distintos. Yo el otro día estaba leyendo un poco respecto a cómo el avance de la ultraderecha en Latinoamérica se ha ido haciendo carne. Y hay un ascenso como muy marcado de estos discursos, pero también porque venimos de procesos, de retrocesos como articulatorios de los movimientos sociales, todo lo que pasó con el estallido, y también... Bueno, la pandemia jugó. Y de una u yo otra creo que manera, la pandemia ¿no? y la incapacidad de generar espacios de colectivización de las personas post pandemia. Porque claro, vivimos las elecciones del 2021 y todo, y después lo del apruebo, pero veníamos en una cancha muy distinta al círculo que tenemos hoy día. El gobierno entró muy mal en los primeros meses post 2021, 2022, y el proceso constituyente genera una frustración en la ciudadanía. Y el sostener ese proceso constituyente, creo que la ultraderecha lo aprovecha muy bien con este movimiento, un contramovimiento que busca restaurar como el orden, el status quo, el sostener como ideas que se sentían un poco amenazadas quizás por el avance de los movimientos sociales, de las feministas, del movimiento estudiantil. A mí eso me complica porque yo siento que estamos entrando en un terreno donde se puede entrar a cuestionar si ciertos avances sociales eran tan necesarios.
por ejemplo, educación gratuita. Y me pasa que muchos cabros que votan Parisi, que nos tocó también en la campaña ir escuchándolo con amigos y compañeros que son profes o conocidos que son profes en algunas universidades de la región, me planteaban de que muchos jóvenes, 20, 21, en la primera vuelta votaban Parisi y cuestionaban el rol de la educación gratuita. Y yo le planteaba a una amiga que... Como casi paradoja. Sí, yo le decía a una amiga que la que fuimos Pero, dirigentes estudiantiles en su momento en la universidad, ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Porque nosotros sosteníamos, y veníamos desde el 2006, 2007, sosteniendo la idea de la educación gratuita como un puente que permita mayor igualdad en todas y todos, y limitar las inequidades, pero hoy día hay mucho cabrón que lo cuestiona. Como ahí perdimos un poco la discusión o el debate del sentido común. yo creo que ahí faltó justamente comprender, o está faltando comprender el rol que están jugando hoy día los otros medios de comunicación, lo que está pasando con las tecnologías y lo que finalmente está interesando al electorado. El fenómeno Parisi, Kossuth, no sé si quieres entrar un poquito en este primer bloque también a decir algo sobre eso o querías reflexionar sobre otro tema. No, mira, sí, también sí, lo que pasa es que cuando yo escucho a la Andrea, la escucho con atención, a mí hay cosas que no me cuadran. Mira, hoy día me parece a mí que la política se ha transformado en una cuestión de élite. Y eso también, eso no solamente quizás abarca la política en su conjunto, eso es lo que quiero señalar. Y en eso no escapa el Frente Amplio, no escapa el Partido Comunista. Me parece a mí que hoy día tenemos un gran problema. Cuando tú no eres capaz de penetrar el tejido social, cuando tú has abandonado los sectores, los trabajadores, los estudiantes, las mujeres, y te vas por temas identitarios como si a todo el mundo le interesaran los temas identitarios. Bueno, aquí ha quedado súper demostrado de que parece que los temas identitarios no son los que hoy día juegan, son los que nos rigen como sociedad. La gente quiere llegar a fin de mes, hoy día tenemos problemas concretos. Hay estudios que demuestran de que en este país las familias, por lo menos un 70% de las familias en Chile, no llega a fin de mes. Y esos son problemas concretos que la gente quiere ver cómo se resuelven. El tema de la salud, el tema de la educación. Hemos tenido avances, yo creo que hemos tenido avances importantes, sin duda. La pandemia demostró que nosotros tenemos una salud primaria fuerte, robusta. ¿Pero es suficiente? No es suficiente. Porque hay gente que se muere en las listas de espera. Porque hay gente que se salta las listas también y como tienen conocidos adentro, pasan a llevar a otros que están primeros para ser atendidos en los hospitales. Bueno, ese tipo de situaciones yo creo que es lo que la gente resiente hoy día. ¿Qué es lo que quieren los chilenos? Quieren solución a sus problemas. Y yo creo que cuando tú no eres capaz de hablarle en fácil, cuando tú no eres capaz de demostrar que estás conectado con los problemas de la gente, bueno, empezamos a vivir estos procesos en los que estamos hoy día iniciando. Porque yo no tengo duda, y lo digo así muy abiertamente, de que va a ser muy, muy difícil para Janet Jara remontar una segunda vuelta. Si uno saca las cuentas, solamente suma los resultados de las votaciones de Kast, Kaiser y Matei, llegan al 50+1. Ya lo tienen. Ya lo tienen. Si es que fueran traspasables todos los votos. Sabemos que siempre hay alguien baja del barco. Puede ser que se baje, pero va a ser un mínimo. Va a ser un mínimo. Y el tema es, ¿cuál fue el gran mérito de Kast, en mi opinión? Es ser capaz de sintonizar con la gente con un discurso fácil. No con las soluciones, porque ese es otro tema distinto. Las soluciones son un tema diferente. Pero en lo que se refiere al... ¿Y por qué? Y a propósito de lo que tú decías, Eduardo, Parisi. ¿Por qué sintoniza Parisi? Porque Parisi también es capaz de hablar un lenguaje que la gente está acostumbrada en este último tiempo. La gente reflexiona poco, puede ser. El ciudadano mastica poco y traga inmediatamente, puede ser. Pero en lo concreto, yo creo que Kast, creo que Parisi, en ese sentido, si tienen una habilidad de hablar en fácil, de presentar las cosas en fácil. Y lo que es más dramático y peligroso es que las soluciones también las presentan en fácil. Oiga, está muy entretenido. Vamos a ir a la pausa, 9:28, y de vuelta ya se integra también Jairo Salcedo, ¿no es cierto?, del Partido Social Cristiano para complementar y para contribuir también a esta mañana de día lunes aquí en el primer café de Cooperativa Red Los Lagos.